Bienvenido, bienvenida a este primer juego en C Sharp. En este caso va a ser un juego muy sencillo, un juego simplemente de adivinar un número que el ordenador generará al azar y que el usuario tendrá que acabar encontrando. El entorno de desarrollo que voy a utilizar va a ser Visual Studio, no Visual Studio Code, sino la versión completa, en concreto la versión Community, que es la versión que es de uso gratis, que no habrá que pagar por utilizarla a cambio de que sea básicamente para proyectos de hobby, no para proyectos comerciales. Y en concreto de los posibles tipos de proyectos que me permite, que son muchos, voy a elegir un proyecto de consola, el lenguaje C Sharp, y debería proponerme o uno para .NET Core, que es la nueva plataforma para Windows, Linux y MacOS, o .NET Framework, que es, digamos, la plataforma de toda la vida, que tiene peculiaridades que no serán portables a Linux y a MacOS. Como solo vamos a crear cosas muy sencillas, yo diría que podemos basarnos en .NET Core, y así tratamos de que sea multiplataforma. Entonces seleccionamos, decimos que siguiente, y lo vamos a llamar, por ejemplo, adivinar número. Me pregunta qué plataforma destino, me propone la 2.1, que es la que me garantiza compatibilidad a largo plazo, o bien una 2.2 que ya está sin soporte técnico, o bien la 5.0 que es la actual. En nuestro caso no va a ser importante, pero puedo, por ejemplo, elegir la 5.0 y digo que me cree el proyecto. Pues al cabo de unos segundos tendré un esqueleto de programa, un hola mundo. De aquí podemos eliminar cosas, por ejemplo, un programa tan sencillo no va a necesitar namespace. Si borro ese namespace me puedo permitir que esté tabulado un poco más a la izquierda. Y puedo hacer la letra un poco más grande. Pues lo primero que tenemos que hacer es pensar cómo va a ser la lógica de nuestro juego. Existe un esqueleto más o menos habitual, lo que se conoce como el bucle de juego clásico, pero en este caso va a ser todavía más sencillo. Podemos pensar directamente en pseudocódigo, en el algoritmo que vamos a implementar, en la serie de pasos que vamos a dar y convertirlo en programa, por ejemplo. Yo lo primero que podría hacer es decir, pues quiero generar un número al azar. La palabra aleatorio se usa mucho como sinónimo de algo al azar. Luego tendré que pedir ese número al usuario. Cada vez que pidamos un número al usuario debemos comprobar si se ha quedado corto o si se ha pasado para avisarle, con lo cual sería algo de estilo de si ese número resulta que es mayor que el número aleatorio, que es el número que he generado al azar, le avisaremos de que se ha pasado. Y podemos duplicar esta línea para decirle que si el número es menor que el número que yo he generado al azar, se ha quedado corto. Pero realmente esto deberá repetirse. El usuario deberá tener varias oportunidades, con lo cual podemos decir, pues quiero repetir todo esto de aquí, el pedir el número, el comprobar si se ha pasado, el comprobar si se ha quedado corto, y eso lo quiero repetir en principio si tuviera intentos ilimitados, hasta que el número sea igual a ese número aleatorio que yo he generado al azar. Realmente, para que el juego tenga más interés, lo ideal sería limitar la cantidad de intentos. Que no tenga intentos ilimitados, sino decir, por ejemplo, pues que le voy a dar 10 intentos, si el número es hasta el 1000. Ahora comentaremos cómo se podría afinar un poco esa cantidad de números según la dificultad que queramos. Pero por lo general lo que haríamos es preparar además una variable auxiliar, un algo en el que me anote cuántos intentos restantes va a tener el usuario. Por ejemplo, podemos empezar con 10. Y entonces repetiremos hasta que acierte, o bien los restantes ya sean 0. De modo que en cada pasada deberíamos también disminuir la cantidad de restantes. Es decir, ahora le queda un intento menos. Y esta lógica es un poco más jugable, es un poco más real. A cambio, nos añade una dificultad, que es que se puede terminar el juego por dos motivos distintos. Con lo cual al salir deberíamos comprobar por cuál de los dos motivos se ha salido. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que si resulta, y pegamos eso, que el número es igual al aleatorio, en ese caso le felicitamos. Y si no, le diremos qué número era el que esperamos que encontrara. Pues esta sería la idea del planteamiento del juego. Lo he escrito en lenguaje natural, pero lo he dejado con dobles barras al principio como comentarios, porque una buena idea cuando uno empieza es dejar ese esqueleto previo, esas ideas, como comentarios entre los que yo voy a ir incluyendo mi código.
Pues en este caso me aseguro de que estoy dentro del cuerpo del programa, dentro de main. Podemos movernos un poco más hacia la izquierda para asegurarnos. De hecho, a la clase le podemos llamar adivinar número. Para que dé un vistazo al programa recordemos un poco mejor de qué iba, aunque no estaría mal incluir un comentario inicial también. Y vamos a ir haciendo cada uno de esos pasos. Primera cosa, necesitaré un par de variables. Necesitaré una variable en la que guardar ese número aleatorio que voy a generar. También tendré que guardar el dato que el usuario introduce para intentar adivinarlo. Podemos llamarlo, por ejemplo, pues o dato o intento o, por ejemplo, introducido. El problema de la palabra dato es que es demasiado ambigua. Intento puede sonar a que me refiero al número de intentos. Introducido, siendo una palabra que suena un poco extraño, quizás sea la más clara. Y también la cantidad de restantes. Voy a ponerlo en 3 líneas separadas. Podría realmente agruparlo todo en una, pero no es importante por ahora. Y vamos a ir completando la lógica como tal. Por una parte, ¿qué hacemos para generar un número aleatorio en C#? Pues tenemos una clase que es la clase random, que nos sirve para obtener generadores de números aleatorios. Entonces lo puedo llamar, por ejemplo, generador. Verás mucha gente que lo llama simplemente random en minúsculas o que lo llama RO. Para mí creo que es más claro indicar que eso lo que va a hacer es generarme números aleatorios, que ese todavía no es el número al azar. Entonces digo que quiero un nuevo objeto de la clase random y a partir de él ya sí que puedo obtener ese número al azar. Digo, mi aleatorio va a ser, con ese generador tengo distintos .next que puedo particularizar. En este caso me interesa el next normal, el que me dice dame el siguiente número al azar, al que le puedo indicar o ningún parámetro. Verás que el autocompletado, la ayuda de Visual Studio me va guiando. O un dato máximo, o un dato mínimo y un máximo. En mi caso, por ejemplo, puedo decir que el número empiece en el 1, el primer dato es incluido, y que se acerque, pero verás que la ayuda me dice que es el límite superior exclusivo, es un límite que no se llega a alcanzar. Con lo cual, si quiero un número del 1 al 1000, aquí pondría que quiero que llegue hasta casi el 1001 sin alcanzarlo. Esta sintaxis en C#, el generador.next desde 1 incluido hasta 1001 no incluido, me generará un número al azar que guardaré dentro de aleatorio. Y podemos seguir. Este restante es igual a 10. La idea que yo he anotado es la misma que la que va a ser en lenguaje C#. Voy a tener mi variable restantes o intento restantes que inicialmente van a ser 10. ¿10 es un buen número? Pues vamos a pensarlo. Si el usuario tiene que tener un número del 1 al 1000, la forma más eficiente para el usuario es seguir dividiendo siempre entre la mitad. Probar con el 500, si le digo que se ha pasado, probar con el 250, pues si fuera así, en 10 intentos podría abarcar un rango de 2 elevado a 10, de 1024 datos. De modo que si yo pongo que tiene 10 intentos para alcanzar un número del 1 al 1000, es seguro que si es metódico podrá resolverlo. Eso quiere decir que si quiero que el juego tenga algo de reto, quizás sea mejor bajarlo a 9 o a 8 de forma que haya un poco de azar, que el usuario tenga en algún momento que jugársela. Es decir, voy a probar con él en vez de ir de forma metódica descartando siempre la mitad. Tal y como está planteado, siempre se puede resolver. Entonces, como detalle que podrían mejorar es eso, es bajarlo a 9 o 8 para que haya un poco de reto, que no siempre pueda solucionarlo. Y vamos a la parte repetitiva. Ese repetir hasta que, pues en C# será, empiezo un bloque do y aquí cierro la llave y pondré una condición dentro de los paréntesis de while. ¿Qué haremos para pedir un número al usuario? Pues lo correcto es lo primero avisarle. Para eso usaré console.writeLine, le diré dime un número. Puedo incluso en vez de writeLine poner aquí un 2 puntos o algo así, poner write solo para que escriba a continuación. Y de paso vamos a hacer que sea un poco más amigable. Vamos a decirle cuántos intentos le quedan y vamos a empezar con un pequeño saludo. Por ejemplo, podríamos aquí mostrar un mensaje que le recuerde a qué va a jugar. Y antes de pedirle el número, avisarle de cuántos intentos le quedan, para que sepa cómo va de apurado o si todavía tiene margen para experimentar. Le hemos avisado, pero todavía no hemos leído. Para leer, pues lo que haremos es que ese número que va a introducir, ese que hemos llamado introducido, insisto, podría ser dato, podría ser intento, podría ser n,
es un nombre menos claro pero sería válido también, va a ser el resultado de convertir a entero lo que el usuario introduzca. ¿Qué podríamos conseguir así? Y ahora llega el momento de analizar, de comprobar si se ha pasado o si se ha quedado corto. Pues va a recordar a esto, pero por supuesto convirtiéndolo de lenguaje natural a un lenguaje un poco más cercano al inglés. Entonces, ese si el número es mayor que el aleatorio sería un if, y entre paréntesis el número es mayor que el aleatorio, y en principio abro y cierro llaves. Ese número lo hemos llamado introducido, con lo cual copio. Y en ese caso, ya sabes, escribimos console.writeLine y podemos traernos este texto, tal cual, entre comillas dobles. Y esa misma idea iría para él si se ha quedado corto. Podemos copiar esto de aquí y decir si se ha quedado corto, si el número es menor que el aleatorio, igual que antes traemos este texto. Poco a poco estos comentarios van quedando redundantes. En un primer programa podríamos dejarlos como ayuda para nosotros, pero dentro de poco será razonable quitarlos por completo. En cualquier caso seguimos. Disminuir los restantes puede ser esta misma sintaxis, o bien una sintaxis un poco más abreviada que sería restantes menos menos. Y en cualquier caso, tenemos que comprobar la condición de salida, la condición de dejar de repetir. Con un pequeño detalle. Al escribir en lenguaje natural yo he usado repetir hasta que. Pero en C# y en los lenguajes que derivan de C, no existe la estructura repeat until, sino la estructura do while. Y ese while, la condición va a ser la contraria que en un hasta. De modo que tendré que dar la vuelta a esta condición, dar la vuelta a esa condición, incluso dar la vuelta al o. De modo que lo que no es decir, pues voy a preparar dos paréntesis distintos. Para una primera condición y una segunda condición, la primera condición será mientras que ocurra que mi número todavía, que mi introducido, todavía sea distinto de ese aleatorio. La segunda condición va a ser que todavía me queden restantes. Es decir, que restante sea mayor que 0. Y este o, al dar la vuelta, al convertir en un while ese until, se convierte en un i. Vamos a leerlo y a ver si tiene sentido. Tengo que repetir mientras que ocurra que no haya acertado. Y además ocurra que le queden intentos. Y al salir deberé comprobar, con eso de que hay dos posibles motivos, cuál de los dos motivos es el que ha ocurrido. Con lo cual me puedo traer una condición parecida a esta y decir si lo que ocurre es que el introducido sea igual al aleatorio si ha acertado, pues como siempre me preparo unas llaves, me preparo un console.writeLine y le digo acertaste. Y en caso contrario, lo correcto no es simplemente decirle ha fallado, sino además darle la pista de por qué ha fallado, de qué número era, para que pueda ver si estaba cerca, si estaba lejos. Puedo nuevamente traerme este esqueleto de aquí, porque esta sintaxis será válida en C#, es decir, quiero que me digas que el número era un espacio en blanco y a continuación el valor de ese número al azar. Pues con esto ya debería estar. Vamos a repasar rápidamente el programa. Hacemos la letra un poco más pequeña, pero la idea es generamos un número al azar entre 1 y 1000, contamos con 10 intentos restantes y empieza una estructura repetitiva en la que cada vez le pedimos un número, comprobamos si se ha pasado y en ese caso le avisamos, comprobamos si se ha quedado corto y en ese caso le avisamos, llevamos la cuenta de los intentos restantes que habrán disminuido en 1 y cuando terminemos, como puede ser por dos motivos distintos, puede ser porque o bien haya acertado o bien se quede sin intentos, deberé comprobar cuál de los dos motivos es para darle un mensaje adecuado. Insisto, dentro de muy poco esta lógica que hemos preparado haremos que se parezca más a un bucle de juego clásico. Hablaremos de pasos como dibujar la pantalla, comprobar entradas de usuario, comprobar la lógica del juego. En ocasiones incluso haremos una pausa antes de dibujar para que el juego vaya a una cantidad de fotogramas fija por segundo, pero eso lo haremos un poco más adelante. Lo lanzamos. Intento restantes 10, me pregunto el número, voy a ser metódico, voy a empezar dividiendo siempre por la mitad. 500 si me he pasado, 250, me he vuelto a pasar, 125, me he quedado corto. Ahora entre 125 y 250 podemos probar, por ejemplo, con 190 me he pasado,
150, me he quedado corto, 170 y he acertado. Y vamos a lanzar una nueva partida en la que esta vez agotemos los intentos sin acertar. Voy a poner el 500, he puesto el 50 en vez del 500, pero en cualquier caso la idea es que voy a repetir el mismo número todas las veces, con lo cual siempre me dirá que me quedo corto. Vamos a subir un poco la ventana para que se vea entera. Me quedan 2 intentos, digo que 50, me queda un único intento, me he quedado corto y el número era el 268. Pues insisto, esta sería la forma de plantearlo todavía sin pensar en lo que sería un esqueleto de un bucle de juego convencional. Simplemente intentando solucionar el problema un poco por la intuición de qué podemos necesitar. En la próxima entrega haremos un juego un poco más complejo, para irnos acercando primero a juegos de tablero y luego juegos tipo plataformas, que ya podemos hacer primero una aproximación en modo de consola y luego ya realmente en modo gráfico, con imágenes que se vayan moviendo entre las que comprobemos colisiones y una lógica un poco más real para un juego convencional.